A lo largo de la historia, el hilo de Dios ha entretejido una historia de amor. Una historia de amor. Una historia de amor. Historia de amor. Una historia de redención. A través de hombres y mujeres. A través de hombres y mujeres. Hombres y mujeres que han tejido el plan de Dios. A través de hombres y mujeres. Hombres y mujeres que son llamados amigos de Dios. Amigos de Dios. Amigos de Dios. Los invito a que hagamos una oración. Bendito Dios, Padre, Cristo, Espíritu Santo. Gracias porque nos permites este domingo venir a tu presencia y después, mi Dios, de haberte alabado y adorado, venimos a estudiar tu palabra. Y yo quiero pedirte que hagas el milagro que haces domingo tras domingo, de permitir, mi Dios, que nuestra mente y nuestro corazón puedan abrirse a estas verdades eternas, a estas verdades transformadoras que tú dejaste en tu santa palabra, para que nosotros al estudiarla pudiésemos encontrar el verdadero pan y la verdadera bebida. Y eso es lo que te pedimos, mi Dios, que al abrir tu santa palabra podamos encontrar el verdadero alimento que nos da vida. En el nombre de Cristo Jesús, y comunidad viva dice amén, amén y amén. Te pido por favor que vayamos rápidamente al Salmo 25:14. Salmo 25:14. Hemos orado pidiéndole a Dios que nos permita encontrar en la lectura de su palabra el pan de vida. Y vamos a leer un sencillo versículo, pero que está lleno de una riqueza para ti y para mí. Salmo 25, versículo 14. Nos dice la santa palabra de nuestro Dios: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Pero ahora quisiera pedirles que vayamos a la versión Nueva Internacional. Lo que acabamos de leer está en la versión Reina Valera, pero ahora vamos a la versión Nueva Internacional. ¿Y qué es lo que nos dice la versión Nueva Internacional? Nos dice lo siguiente: el Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Es el mismo salmo en dos versiones. El Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. En la versión Reina Valera nos menciona la comunión íntima con Dios, con Jehová. En la Nueva Versión Internacional nos dice: el Señor brinda su amistad. Si pueden ver, en una versión es comunión íntima, que lo entendemos, una cercanía, pero en otra versión como que lo hace un poquito más apegado a nuestra cultura, a nuestro conocimiento, y nos dice: el Señor brinda su amistad. Ahora, ¿cuál es la condición que nos dice la Biblia para que esto suceda? En la Reina Valera nos dice que a los que le temen. Al decir temer a Dios no significa que estás tú con un miedo, ¿verdad? No, temer a Dios significa que lo respetas, que le tienes reverencia a Dios. Y en la Nueva Versión Internacional nos dice que es a los que le honran, una vez más, a los que lo respetan. Entonces, lo que hemos encontrado en este versículo es que Dios permite que tengamos una comunión muy cercana con Él, que Dios nos brinda su amistad, y esto está en base a que le tengamos respeto, a que lo honremos. Y si esto sucede, entonces el Señor nos brinda su amistad.
Pero para poder entender este precioso privilegio de una manera más clara para ti y para mí, quisiera pedirles que vayamos a nuestra experiencia, para que lo podamos entender, porque de otra manera se nos escapan estos conceptos tan profundos. Así que en nuestra experiencia, yo pregunto, ¿a quiénes aceptas tú en tu círculo de amistades? Y te voy a dar varias sugerencias. ¿A quiénes aceptas tú? Piensa en tu círculo de amistades. ¿Aceptas a los que se portan bien contigo? ¿Aceptas a los que de alguna manera te dan un beneficio? ¿Aceptas a los que piensan como tú, hablan como tú, se visten como tú? ¿Aceptas a los que te simpatizan? O en el otro extremo, ¿aceptas a los que no se portan bien contigo? ¿Aceptas a los que no obtienes ningún beneficio de ellos? ¿Aceptas a los que no piensan como tú o a los que no te simpatizan? Y como pueden entender, todo esto se puede aplicar en la cuestión de a quién aceptamos como amigos. Pero hay un factor muy importante, y ese factor es que depende de una decisión que solamente tú puedes tomar. Tú eres el único que puedes abrir tu corazón para aceptar a alguien como amigo o como amiga. No depende ni siquiera de sus cualidades o de los beneficios que puedas obtener. Depende de que tú haces esa decisión de recibirlo. Ahora, pregunta, ¿por qué no aceptas a determinadas personas como amigos? Piensa, ¿por qué no los acepto como amigos? Si todo depende de una decisión, ¿por qué no los acepto como amigos? Bueno, en algunas ocasiones es por prejuicios. No sé si te ha pasado a ti, pero a lo largo de mi vida, y más estando jovencito, veía ciertas personas en las cuales yo decía, ¡oh, cómo me gustaría ser su amigo! Pero veía a otras personas que decía, oh, ¿sabes qué? No quisiera que fuera mi amigo. Pero qué curioso, porque en el momento en el que comenzaba a conocerlos, me desilusionaba de los que yo desde un principio quería ser su amigo, y de aquellos que yo les ponía un rechazo, decía, oye, pues no es tan mala onda como yo pensé, y terminamos siendo los mejores amigos. Pero aquí viene una pregunta más importante. ¿Hay alguna persona que quisieras que te brindara su amistad, pero no lo ha hecho? Y en cualquier intento que tú has hecho de ganarte su amistad, has terminado rechazado. ¿Te ha sucedido? Si te ha sucedido, yo te pido que pienses qué es lo que sientes cuando tú anhelas mucho ser amigo de alguien y esta persona te rechaza. ¿Cómo te hace sentir esto? Y obviamente nos hace sentir mal, muy mal. A mí me duele cuando mi hijo lo veo en la mañana, que lo dejo en la escuela y está muy entusiasmado y corre a saludar a sus amiguitos, y de repente uno de ellos, que le hace a mi hijo mucha atención, para llamar su atención, voltea y le hace una cara de enfado. Y aunque no me lo está haciendo a mí, me lo está haciendo a mi hijo, y se siente mal, se siente feo que te hagan eso. Nos sentimos mal cuando alguien a quien nosotros quisiéramos acercarnos y que fuera nuestro amigo y entrar en su círculo de amistades, nos rechaza. Pero aquí viene otra pregunta más profunda todavía. ¿Habrá alguien que tú sabes quién es, que quiera entrar en tu círculo de amistad y tú eres el que no se lo ha permitido? Piensa, ¿habrá alguien que tú ya te diste cuenta que quiere entrar en tu círculo de amistad y tú no se lo has permitido? Y como necesitamos todavía escarbar más profundo, déjenme darles la siguiente ilustración. Es como si tú quisieras conocer, estudiar e investigar de un personaje que te llama mucho la atención, de un presidente, de una celebridad, ya sea un artista, un músico, un deportista,
Y esto te lleva entonces a investigar acerca de su vida. Con todo lo que encuentras en libros, en biografías, en entrevistas, comienzas a armarte un esquema de cómo es su vida. Y puedes llegar a conocer también esta persona, que sabes cuándo nació, sabes en qué lugar creció, sabes con quién hizo familia, sabes sus logros, sabes sus derrotas, sabes lo que le gusta, lo que no le gusta. ¿Verdad que así sucede? Hay alguien que nos interesa y nos metemos tanto a estudiar y seguimos sus entrevistas, los artículos que salen de esta persona, y llegamos a conocerlo muy bien. Pero lo siguiente que te voy a describir es muy probable que suceda. Si tú llegas a estar en un evento en donde está este personaje, lo más seguro es que de entre de toda la multitud rápidamente tú identifiques dónde está, porque lo conoces muy bien. Pero yo te aseguro que en el momento en el que tú te acerques a este personaje no te va a reconocer. ¿Sabes por qué? Porque no te conoce. ¿Y sabes otra realidad? No le interesa en lo más mínimo conocerte. ¿Sí lo pueden entender? Ahora, con esta dinámica que les he descrito, vamos a tratar de pasarla a lo que se representa como una amistad con Dios. Dios nos dice que Él brinda su amistad a aquellos que lo honran, aquellos que manifiestan tenerle un temor, un respeto, una reverencia hacia Él. Y tú y yo podemos asistir a los servicios en la iglesia, podemos nosotros pasar a los llamados que hacen en el altar, podemos nosotros leer la Biblia, podemos participar de todos los servicios de oración que hay, podemos inclusive llegar a predicar la palabra con mucho entusiasmo, podemos también trabajar en la iglesia y podemos recibir el reconocimiento de pastores y líderes cristianos. Pero entendamos lo siguiente: por mucho que conozcamos de Dios, si Él no nos conoce, lo único que estamos haciendo es estar subiendo peldaños en una escalera religiosa. Repito, tú podrás hacer todo tu esfuerzo, ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, involucrarte en las cosas de la iglesia, pero de nada sirve esto si Dios no te conoce. Lo único que está pasando es que estás subiendo peldaños en una escalera religiosa. Dios nos dice que para poder tener la bendición de una amistad con Él es necesario que lo honremos. Y por favor entiendan lo siguiente: el asunto final es que al estar un día en ese salón real y veamos a Dios y nos acerquemos a Él y le digamos: sé quién eres tú, conozco todo de ti y he estado involucrado en tus negocios y les he inclusive hablado a otros de ti. Y sin embargo, Dios nos puede decir: yo no te conozco. Acompáñame a Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Mateo 7, versículo 21 al 23. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pongamos atención. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y espero que hayamos llegado a un momento en el mensaje en el que comprendamos la importancia y la seriedad de lo que estamos hablando. ¿Qué busca Dios en un amigo? Repitiendo lo que ya estudiamos, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. El Señor brinda su amistad a quienes le honran.
Y así como nosotros nos hicimos la pregunta, ¿qué es lo que tú y yo buscamos en las personas que aceptamos como amigos? Ahora los invito a que nos hagamos la pregunta, ¿qué es lo que le llama la atención a Dios para llamarnos amigos? ¿Qué es lo que Dios busca? ¿Qué es lo que le llama la atención de alguien al que llama amigo? Muy bien. Para contestar esta pregunta, de inicio podemos una vez más afirmar lo que ya estudiamos. Y para poder tener amistad con Dios es necesario tenerle temor. Es necesario honrarlo, respetarlo. Pero tener temor de Dios, honrarlo y respetarlo, ¿significa entonces no pecar? Piensa en esto. Si la condicionante para tener amistad con Dios es que le tengamos temor, respeto y que lo honremos, ¿esto significa entonces no pecar? Y creo que si reflexionamos un poco en esto, vamos a llegar a la conclusión de que sí. ¿Por qué? Porque si yo digo respetarlo, honrarlo, el pecar es una falta de respeto. ¿Sí lo pueden ver? Entonces, quiere decir que podemos nosotros decir que sí, el tener temor a Dios implica el no pecar. Pero, si esto es cierto, tenemos un severo problema. Porque a lo largo de esta serie de amigos de Dios, vamos a estar estudiando la vida de hombres y mujeres a los que Dios llama su amigo. Pero ¿sabes una cosa? Que en estas vidas que vamos a estudiar de estos hombres y mujeres, pecaron. Acompáñame por favor a Segunda de Crónicas 20, versículo 7. Segunda de Crónicas 20, 7. ¿Qué es lo que vemos en esto que vamos a leer brevemente? Encontramos que es cierto. Este personaje que está aquí pecó. Pero mira primero, antes de que haya pecado, lo que Dios le dice. Segunda de Crónicas 27. Dice la palabra de Dios así: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste, ¿me ayudas a leer lo que sigue? A la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre. Entonces Dios llama a Abraham su amigo. Pero ve en Génesis 12, 18 un aspecto de los muchos que podemos estudiar de Abraham, y nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. Génesis 12, 18. De Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Los que conocen esta historia ya saben a lo que se refiere. Los que no la conocen, déjenme brevemente describírsela. Abraham desciende con su esposa Sara a Egipto, pero antes de llegar le dice a su esposa: mira, eres una mujer muy hermosa y a ese lugar a donde vamos puedo tener problemas si saben que eres mi esposa. Por lo tanto, te voy a presentar como mi hermana. Parece muy sencillo, pero básicamente lo que estaba diciendo es: voy a mentir. Y el mentir es pecado. Y les repito, es simplemente uno de los incidentes. Abraham pecó. Abraham mintió. Y si Abraham es llamado amigo de Dios, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Acompáñame a ver otro personaje, Éxodo 33, 11, pero yo voy a poner en el monitor la versión Nueva Internacional que nos habla un poquito más claro de esta situación. Éxodo 33, 11 nos dice: y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Moisés era también un amigo de Dios, a tal grado que hablaba cara a cara como quien habla un amigo. Sí, Moisés
es otro personaje que Dios lo trata como un amigo, al igual que Abraham. Sí, tú lees la historia de Moisés y te vas a dar cuenta que fue un hombre que manifestó obediencia, que manifestó temor, que honró a Dios, que aprendió a obedecer a Dios. Sin embargo, te pido que vayamos a un pasaje que nos dice la Biblia como descripción ya al final de la vida de Moisés, Deuteronomio 32. Sí, Moisés fue un amigo de Dios, obedeció, honró a Dios. Sin embargo, ve lo que nos dice la palabra en Deuteronomio 32, versículo 49 en adelante. Voy a leer desde el 48. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está enfrente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. ¿Me ayudas a leer el 51? Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Moisés pecó, Abraham pecó, y podíamos seguir estudiando a hombres y mujeres como David, Jacob, y en el Nuevo Testamento los apóstoles, y lo que vamos a encontrar es de que pecaron. Pero ¿sabes algo? Dios les llama amigos. ¿Cómo es esto posible? Volviendo a nuestra pregunta, ¿qué es lo que Dios busca en alguien a quien llama amigo? ¿Qué es lo que le llama la atención de alguien a quien Dios le llama amigo? Habíamos respondido que lo que busca Dios, que lo que le llama la atención, a los que llama amigos son a los que lo honran, a los que lo respetan. Pero nos damos cuenta de estos hombres que pecaron y sin embargo Dios les llama amigos. Sí, Dios busca que haya temor de Dios, es decir, que respetemos, que honremos, pero hay algo más que le llama la atención a Dios en alguien a quien va a llamar amigo. No se distraigan, por favor. La amistad con Dios, sí, debe de haber temor, honra, respeto. Pero al parecer hay algo más importante que le llama la atención a Dios. ¿Qué es? ¿Qué les parecería si yo respondo a esta pregunta diciéndoles que lo que más le atrae a Dios de nosotros es nuestra debilidad? Y antes de que me juzguen y me tachen de loco, hazte la siguiente pregunta: ¿qué tal si en lugar de que Dios le atraiga nuestra dedicación, nuestra entrega, nuestra disposición, nuestros dones y talentos, a Dios le interesa nuestra debilidad? Cuando hacemos un estudio de la palabra de Dios y vamos a los personajes que tuvieron el favor de Dios, nos podemos dar cuenta que esta idea no está tan descabellada y que realmente a Dios le interesa y le atrae nuestra debilidad. Déjame hacer nada más un breve recorrido. A Dios le llamó la atención la vida de un hombre llamado Jacob, a pesar de que este hombre fue un embustero y un mentiroso. Dios le llamó la atención Moisés, a pesar de que Moisés fue un asesino, fue un fugitivo y tartamudo, no quiso aceptar el llamado de Dios.
A Dios le llama la atención una mujer llamada Rahab, a pesar de que esta mujer fue prostituta. A Dios le llamó la atención un jovencito llamado Gedeón, a pesar de que era un cobarde. A Dios le llamó la atención intensamente un jovencito llamado David. ¿Por qué? Porque era un jovencito valiente, pero que de adulto se convirtió en un adúltero y en un asesino. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor se acercó a Zaqueo, a pesar de que este hombre era un corrupto. Se acercó con María Magdalena, a pesar de que estaba poseída de demonios. Invitó a Pedro a caminar con él, a pesar de que Pedro era inconstante, imprudente. Y llamó también a un hombre llamado Pablo, que los invito a que vayamos en la palabra a ver una situación muy particular con Pablo. Segunda de Corintios 12:9. ¿Qué es lo que nos revela de la vida de Pablo en lo que respecta a quienes llama Dios amigos? Segunda de Corintios 12:9. Dice la palabra de Dios respecto a Pablo. Pablo dice: y me ha dicho, Dios le ha dicho a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y no nada más el poder de Cristo, sino el atributo y el privilegio de ser llamado amigo de Dios. Y miren, cuando yo veo mi propia vida y cuando yo veo mis fracasos, mis malas decisiones, mi pecado, y me doy cuenta que día tras día Dios me sigue ofreciendo su gracia, me respondo: es verdad. A Dios le llama algo la atención de mí que no tiene que ver nada con mi obediencia ni con mis dones y talentos, sino más bien con mi debilidad. Y si le atrae nuestra debilidad, ¿por qué es? ¿Por qué a Dios le atrae nuestra debilidad? ¿Será porque Él quiere dejarnos ahí débiles, indefensos? ¿Será porque sabe que la debilidad nos va a tener ahí como mediocres, que no podemos crecer? No. Dios le atrae nuestra debilidad porque es la única manera en la que tú y yo y el ser humano en general pueden entender en verdad la enorme necesidad que tenemos de Dios. Y algo pasa, que es nuestra debilidad lo que nos lleva a depender de Dios. Y eso es lo que Dios busca en un amigo, en una amiga. Tú podrás tener muchos dones, talentos, tú podrás tener muchas virtudes. En los caminos de Dios podrás ser obediente, siempre presto, siempre levantas la mano, siempre estás dispuesto. Pero si eso te lleva a creerte fuerte en tus propias fuerzas, créeme que eso rechaza a Dios. Porque eres tú el que te crees autosuficiente, de tal manera que puedes llegar a pensar esta absurda idea: no necesito de Dios. Pero ¿qué pasa con aquellos que sí pueden haber venido de un trasfondo de mucho éxito, pueden tener virtudes, dones, talentos, pero llega un momento en su vida en el que se dan cuenta de la realidad y se dan cuenta que por mucho esfuerzo que hagan, jamás van a poder cruzar el abismo que existe entre Dios y ellos o ellas? Es imposible cruzar ese abismo que fue la consecuencia del pecado. Y por eso existen las religiones, porque vanamente intentan aventar un lazo para ver si logran alcanzar el otro extremo y pasar a una reconciliación con la amistad rota con Dios. Pero no sucede así. El único que puede hacer que esa brecha se reúna es el sacrificio de Jesucristo.
Y cuando alguien llega a ese momento en su vida en el que se ve en ese abismo, en el que se da cuenta que ya no hay otra alternativa, que voltea atrás y dice: mira, ya intenté esto, ya intenté aquello, pensé que yo podía, pensé que tenía las fuerzas, la inteligencia, pero aquí está mi realidad, y mi realidad es que si doy un paso voy a caer al abismo. Y en ese momento caemos de rodillas delante de Dios diciéndole: Señor, sé propicio a mí, pecador. Y en esa debilidad es cuando el poder de Dios se perfecciona. Y no nada más los limpia, no nada más los perdona, sino que nos llama sus amigos. Déjame leerte algo que escribió un hombre de Dios. En su peregrinaje, estando en un inicio enojado con Dios, al estar dando golpes con los muros que se le fueron levantando, finalmente llega a esta conclusión. Pon atención a lo que escribió: he descubierto que a Dios le atrae nuestra debilidad. Él no se puede resistir a un corazón que en humildad y honestidad admite su debilidad y reconoce que está desesperadamente necesitado de Él, su Dios, su Creador. Dios no puede manifestar su amor, no puede manifestar su perdón y no puede ofrecer su amistad a un corazón altivo y soberbio que se cree autosuficiente. Sí, estos hombres y mujeres que vamos a estudiar a lo largo de esta serie de amigos de Dios, nos vamos a dar cuenta que la principal característica no era su excelente comportamiento, sino su debilidad, que los llevó a depender de Dios como no lo hubiesen podido hacer de otra manera. Y es por esta razón que Dios permitió que la vida de estos hombres y mujeres que Dios les llama sus amigos forman parte de un hilo que fue entretejiendo el manto del plan de salvación de Dios. Voy a repetir esto, por favor, pon atención. Es por esta característica que Dios encontró en estos hombres y mujeres que vamos a estar estudiando. No fue su excelente comportamiento y su obediencia, porque no la tuvieron. Fue su debilidad, porque la debilidad es lo que los llevó a depender de Dios con todo su ser. Y por esa situación entonces Dios toma la vida de estos hombres y de estas mujeres y forman parte de su manto de redención. Son hilos que utilizó para entretejer la historia más hermosa de amor, la historia de redención, la historia de cómo tú y yo podemos ser salvos, de cómo la humanidad puede ser salva. Y es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y vamos a entender algo maravilloso, que en el Antiguo Testamento todas estas vidas de hombres y mujeres apuntaban proféticamente al advenimiento de Jesucristo. Y de Jesucristo en el Nuevo Testamento lo que vamos a encontrar es que a todos los que llama amigos, amigas, ahora van y siguen señalando a Jesucristo como el centro de todo. Jesucristo es el cumplimiento del plan de redención de Dios. Jesucristo vino a cumplir todo lo que estos hombres y mujeres tejieron con su vida y con sus testimonios. Y después de Jesucristo es el manto de salvación que el día de hoy inclusive ha llegado a cubrirnos a muchos de nosotros al haber recibido su salvación. Y Dios no nada más habla respecto de las personas con esta característica que le llama la atención de su debilidad. Acompáñame por favor a Mateo 2:6, porque este concepto de ser débiles, de ser pequeños, lo lleva también a un grado en el que también es una región, es un territorio. Mateo 2:6. ¿Qué es lo que encontramos en Mateo 2:6? Lo siguiente, dice, ¿me ayudas a leerlo? Y tú, Belén, de la tierra de Judá,
¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y este guiador es Jesucristo. Y Dios utilizó a la más pequeña de las territorios en ese tiempo para que Jesucristo viniera. Y es por Jesucristo que ahora tú y yo y todo cristiano a través de los tiempos nos podemos adjudicar esta hermosa promesa. Ya estoy a punto de terminar, no te distraigas por favor. Repito, es por Jesucristo que ahora tú y yo y todo cristiano a través de los tiempos nos podemos adjudicar esta hermosa promesa. Juan 15:15. ¿Qué nos dice Juan 15:15? Una hermosa promesa que tú, si no gozas de ella, te la puedes adjudicar el día de hoy. Nosotros que ya gozamos de ella, valorémosla, no la menospreciemos. Juan 15:15 nos dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Podemos conocer las cosas de nuestro Señor Jesucristo y podemos conocer las cosas de nuestro Dios el Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo las oyó del Padre y ahora nos las ha dejado conocer. Y ahora lo que yo les invito a que consideren es que cuando lleguemos a su morada y lo veamos y lo reconozcamos por todo lo que en la tierra conocimos de Él, Él nos pueda ver y decirnos: te conozco, eres mi amigo. ¿Me dejan repetirlo? Ahora la exhortación que yo les hago es que cuando lleguemos a su morada, cuando lo veamos, cuando lo reconozcamos rápidamente por todo lo que aprendimos de Él cuando estuvimos aquí en la tierra, Él nos pueda ver y decirnos: sé quién eres. Eres mi amigo los hombres, mi amiga las mujeres. Pues bien, vamos entonces por los siguientes meses a sumergirnos en una profunda y valiosa enseñanza de hombres y mujeres que recibieron el título de amigos de Dios. Hombres y mujeres como tú y yo, con debilidades, pero con la humildad de reconocer la enorme necesidad que tenemos de Dios. Y es por esta razón que vamos a aprender cómo su vida y las historias detrás de su vida entretejen de una manera preciosa el plan de salvación de Dios. Oremos. Bendito Dios, Padre, Cristo, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, bendito Dios. Yo que tengo años estudiando esto, sigo maravillándome del privilegio que nos das de poder ser llamados no tan solo tus hijos, tus hijas, sino tus amigos. Pero ahora yo quiero pedirte, Señor, que ayudes a sensibilizar el corazón de muchos que están presentes, que tal vez pueden ver este mensaje con indiferencia y no darle importancia porque saben muy bien en quién han decidido depositar su amistad. Ayúdales a entender, mi Dios, que el amigo más hermoso, más fiel, más grande que podemos tener eres tú. Y que empiecen entonces a preparar su corazón y su mente para escuchar tus palabras, que vienes como amigo a decirles: te amo, tengo un plan precioso para tu vida. Vengo a interrumpir tu vida, porque si tú sigues con este camino, lo único que va a pasar es que te vas a destruir tú y vas a destruir a los que más amas. Reconcíliate conmigo, dice Jesucristo. Acérquense a mí, dice la palabra, a Jesucristo todos los cansados y cargados, que en Dios pueden encontrar descanso y reposo para su vida. Dios, gracias porque no depende de lo que yo haya predicado. Depende de que tú has puesto ya tu atención en todos los que estamos presentes. Tú ya pusiste tus ojos en ellos y en ellas. Y nada ni nadie va a impedir que la vida de ellos
pueda ser un hilo que continúe entretejiendo. Ya no el manto de salvación, porque ese manto ya fue completado, pero ahora el manto de toda la familia tuya, todos tus hijos y tus hijas que se están salvando en este mismo momento en todo el mundo y que lo van a seguir haciendo hasta que tú decidas venir por tu iglesia. Salva, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.